Cuando mi hija me llamó vergonzoso, descubrí un amor inesperado que le dejó 47 llamadas perdidas. La palabra vergonzoso resonó en mi mente como un eco brutal en medio del ruido del taller. Era una mañana común y el sol apenas iluminaba la bruma que solía cubrir mi pequeño barrio de la ciudad. Con las manos cubiertas de grasa y el corazón hecho trizas, sentí que cada rincón de mi ser se quebraba. Mi hija Valeria, con su mirada llena de sueños y aspiraciones, había cortado los lazos de un amor que creía a prueba de todo. ¿Qué había hecho para merecer esa palabra? No era solo un insulto, era un reflejo de su decepción, de su lucha por ser más que yo. Cada día se sentaba a mi lado en el taller, soñando con la universidad, y yo, con el peso de mi oficio y la necesidad de mantener a flote a nuestra familia, le hablaba del valor del trabajo duro. Pero en su mente me convertía lentamente en un símbolo de la mediocridad. ¿Era verdad que no podría ofrecerle lo que merecía? Sentí cómo la culpa se apoderaba de mí, estrujando mi pecho como un tornillo mal ajustado. Islas de pensamientos se agolpaban en mi mente agitada. Estoy fallando como padre. ¿Por qué no puedo ser un ejemplo a seguir para ella? La tarde se convirtió en noche, y mientras mis compañeros se distraían después del trabajo, yo me quedé en la oficina del taller, en un rincón oscuro, sumergido en libros y tutoriales de mecánica avanzada. Era la primera vez en años que me sentía motivado, pero también asustado. Mi mente se inundaba de información, pero los temores me acechaban. ¿Y si no puedo? ¿Y si no soy lo suficientemente inteligente? Resonaban en mi cabeza. Veía a los jóvenes entusiastas que me rodeaban aprender rápidamente, atentos a las innovaciones del mundo. En medio de esta atmósfera vibrante, yo me sentía un fósforo apagado. Con cada manual que leía, mi determinación crecía, pero al mismo tiempo, la presión era asfixiante. ¿Acaso Valeria estaría dispuesta a esperar por mí mientras lidiaba con mis propias inseguridades? Caminaba por el taller con la mente distraída, ensimismado en la lucha de las 47 llamadas perdidas. Su número parpadeaba en mi teléfono como un recordatorio constante de mi falibilidad. La conexión que había una vez empezaba a desdibujarse. La angustia me invadía como un mar tormentoso. Temía perderla, pero sabía que ella solo quería un padre que la inspirara. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada mañana me despertaba con la determinación de avanzar, pero el peso del juicio ajeno comenzaba a nublar mi camino. La competencia con el empresario arrogante se acercaba, y aunque sabía que probablemente no sería suficiente para satisfacer las expectativas de Valeria, sentía que era mi última oportunidad para demostrarle que los títulos no definen a una persona. Sin embargo, el pavor de fracasar era abrumador. El día que conocí al empresario, su desprecio ardía en mi piel. «¿Un mecánico como tú en este negocio?», se burló, y lo sentí como un golpe en el estómago. Pero en lugar de darme por vencido, aunque la desesperanza pulsaba en mis venas, decidí que había que luchar por lo que realmente importaba. Esa misma noche, mientras el motor de la esperanza rugía en mi interior, sabía que debía enfrentar no solo a los que me subestimaban, sino también a mis propios miedos. La presión se acumulaba y tenía que encontrar la manera de no solo superar la competencia, sino de sanar la relación con mi hija. Solo el tiempo diría si llegaría a ser el hombre que ella necesitaba. Pero en cada paso hacia adelante, la angustia se volvía más intensa, la lucha cada vez más personal. ¿Sería capaz de reconciliar no solo mi futuro, sino el de Valeria? La incertidumbre florecía y la realidad se convertía en un campo de batalla del que no sabía si saldría victorioso. Las semanas pasaban y cada día parecía una lucha crucial. La cercanía de la competencia creaba un ambiente cargado de tensión y me encontraba atrapado entre la necesidad de demostrarme a mí mismo y el deseo ardiente de reconectar con mi hija. En el camino hacia el evento mis noches se llenaban de insomnio. El taller, que alguna vez fue un refugio, se transformó en un escenario de dudas interminables. Valeria seguía ignorando mis intentos de conversación. Cada mensaje que le enviaba era respondido con monosílabos o a veces con un silencio abrumado. Esto me impulsaba más. El deseo de romper esa barrera se volvía cada vez más apremiante.
Había momentos en los que me asaltaba la idea de dejar todo atrás, de renunciar a la competencia y concentrarme en ser el padre que ella necesitaba. Sin embargo, contra esa voz resignada, otra más fuerte me decía que el camino hacia la mejora debía ser andado con ella a mi lado. El día antes de la competencia, una chispa de valentía brotó en mí. Decidí que no podía rendirme, no solo en el taller, sino también en mi papel como padre. En mi mente, todo estaba conectado. ¿Cómo podría aspirar a ser un ejemplo si me rendía antes de comenzar? Esa noche me senté frente al espejo y comencé a practicar mis palabras. Visualizaba a Valeria escuchándome, deseando que entendiera no solo mis esfuerzos, sino el porqué de ellos. Volveré a demostrarle que el trabajo arduo vale la pena, murmuraba. Tenía que mostrarle que la mediocridad no es un destino, sino una decisión. La mañana del evento llegó y el aire estaba cargado de adrenalina. Los preparativos estaban en marcha, y cada herramienta que colocaba en su lugar se sentía como un paso más hacia mi reinvención. La zancada que daba hacia la competición también era un movimiento hacia la reconciliación. Cada pieza que ensamblaba en el taller parecía un eco de las oportunidades que quería brindarle a Valeria, pero también de las lecciones que procuro enseñarle sin que ellas lo supiese. El empresario arrogante llegó, siempre con esa actitud despreciativa que lo caracterizaba. Me dirigí a él con la determinación de un hombre que se niega a dejarse aplastar. Hoy demostraré que un mecánico de raíces profundas puede ser más que eso, le dije, sintiendo el peso de sus miradas sobre mí. Cuando la competencia comenzó, noté cómo fluía una mezcla inquieta de ansiedad y valía personal. La presión era palpable, pero una nueva confianza empezaba a llenar los vacíos de mi alma. Cada tarea que realizaba me acercaba no solo a la victoria, sino a la posibilidad de compartir esta experiencia con Valeria. Las herramientas en mis manos se convertían en extensiones de mi esfuerzo por reintegrarme en su vida. A medida que avanzaba, reflexionaba sobre cómo estaba construyendo no solo una carrera, sino una imagen renovada de mí mismo. Pero el verdadero desafío aún me aguardaba. En uno de los momentos culminantes de la competición, decidí que, al terminar, lo primero que haría sería llamarla. Quería que ella supiera que estaba luchando por nosotros, un esfuerzo que traspasaba la mecánica y se adentraba en lo emocional. Mientras el tiempo se agotaba, un nuevo pensamiento se alineaba en mi mente. ¿Y si esto no funcionaba? La angustia regresaba, pero esta vez alimentada por un sentido de propósito renovado. La meta no era simplemente ganar. Quería ganarme su respeto, su admiración, y en última instancia, su amor. El instante decisivo llegó, mi corazón latía con fuerza. Y antes de cerrar el último tornillo, las imágenes de Valeria sonriendo ocuparon mi pensamiento. La visión de su futuro brillando con orgullo me llenaba de energía, a pesar del miedo que persistía. La competencia se cerró justo cuando la adrenalina y la ansiedad se entrelazaban. Era hora de enfrentar la respuesta más temida de todas, su reacción. Con la posibilidad del fracaso palpitando en cada fibra de mi ser, me preparé para lo que siguiera. Pero sabía que, sin importar el resultado, ya había dado el primer paso para convertir mis 47 llamadas perdidas en una oportunidad real. Me dirigí con paso firme hacia mi teléfono, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería suficiente? ¿Sería Valeria capaz de ver el esfuerzo detrás de mis actos? En ese momento me enfrentaba a la verdad más incierta, que el triunfo personal podía ser un camino compartido, aunque el destino final aún estuviera fuera de nuestro alcance. El ruido se disipó mientras me alejaba del escenario, la respiración aún acelerada por la adrenalina de la competencia. Ganar no había sido solo una lucha por el primer lugar. Cada movimiento, cada destreza, había sido un silente grito por la aceptación de Valeria. Pero la incertidumbre flotaba con el mismo peso que los trofeos que muchos acariciaban en sus manos. Saqué el teléfono del bolsillo y miré la pantalla. No sabía qué esperar. 12 números se alineaban con la típica impasibilidad de quien ha dominado su entorno, pero en este caso, todo lo que veía eran los restos de cada intento fallido por comunicarme con Valeria que quedaban como eco en mi mente. Cada llamada perdida era un recordatorio de mis errores, de las oportunidades que dejé ir, desgastado por la rutina y el desencuentro emocional. No puedo quedar en el silencio por más tiempo, me dije a mí mismo. Este tenía que ser el instante donde los caminos se encontrarán. Sin embargo, la idea de hacer esa llamada me aterraba. Inmediatamente un torrente de dudas asaltó mi mente.
¿Qué pasaría si no le importaba lo que había logrado? ¿Qué si la indiferencia seguía siendo la respuesta habitual ante mis intentos de aproximación? En un impulso, bajé la vista y me perdí en mis pensamientos. Pero ahora no podía permitirme rendirme. El taller me había enseñado que las piezas, a veces, no encajaban en primera instancia. La resistencia que había sentido al ensamblar partes de un motor se asemejaba a la conexión con Valeria. Si quería que su corazón girara hacia mí, debía tener paciencia y perseverar, tal como lo hacía con mis proyectos. De pronto, una idea surgió, como una chispa de luz entre sinapsis. Decidí que no solo iba a llamarla. Esa vez, pensaría en lo que iba a decir y en cómo quería que se sintiera. Flexioné mis dedos. Podría llevarle un pequeño regalo, un recuerdo del esfuerzo que representaba mi trabajo en la competencia. Un gesto simbólico que, aunque pequeño, podría significar mucho en nuestros intentos por acercarnos. No sería solo material, sino una representación de que estaba dispuesto a luchar, a construir. Podía ofrecerle algo que reflejara mi dedicación, la esencia del esfuerzo que había perseguido durante la competencia. Con el corazón aún latiendo con intensidad, elegí un objeto de mi taller, un llavero artesanal que había diseñado esa misma semana, que representaba una rueda de engranaje. Para mí, ese dibujo no solo era funcional, sino que también era un símbolo de lo que significa trabajar juntos. Al salir del gran recinto, recordé las palabras que había recitado ante el espejo la noche anterior. Volveré a demostrarle que el trabajo arduo vale la pena. Ahora sentía el peso de esas palabras formulándose en acciones. Me dirigí a mi auto con la certeza de que el camino hacia mi hija requería de esta valentía renovada cada día. Finalmente, despejando el nudo en mi garganta, marqué su número. La espera era interminable, pero sabía que tenía que ser sincero. Restablecer un puente que parecía desvanecerse con cada día sin hablar. Sin embargo, antes de escuchar el primer tono, un mensaje entró. «Papá», decía la pantalla. El impacto de su consulta, tan simple pero cargada de significados, me hizo detenerme. ¿Sería este el primer paso hacia una conversación real? ¿Era este el diálogo que había estado buscando? La incertidumbre que antes me había constreñido se transformó en una mezcla de esperanza y desafío. Ya no solo me enfrentaba a su desinterés, esta vez estaba listo para demostrar que el amor verdadero también construye conexiones. Pero su siguiente pregunta prometía llevar el rumbo de nuestra conversación a un nuevo territorio. ¿Por qué no me has llamado antes? Una interrogante que de tan sencilla cobraba un peso enorme. ¿Sería capaz de responder a su pregunta sin caer en las justificadas excusas? La respuesta no solo determinaría nuestro futuro, sino que también me obligaría a confrontar mis propios miedos y decepciones. Aguardando con el corazón en un puño, me preparé para dar el siguiente paso, consciente de que la verdad de esta experiencia era proporcional a mi voluntad de ser un mejor padre. Así, con cada latido, se delineaba la posibilidad de un futuro reparador. Mientras el eco de sus palabras comenzaba a resonar en cada rincón de mi ser, me di cuenta de que estaba a segundos de un nuevo comienzo. La vibración del teléfono rompió el silencio abrumador en mi mente. Respiré profundamente, preparándome para responder a la inquietante y simple pregunta que, como un flechazo, desgarraba la barrera que había construido entre nosotros. La incertidumbre ya no podía ser mi refugio, debía atreverme a mostrarme vulnerable. «Valeria», comencé, sintiendo todas las palabras atascadas en mi garganta. «Lo siento. He estado tan atrapado en mi propio mundo que me olvidé de lo más importante. La verdad me golpeó con la fuerza de un martillo sobre el yunque. Era claro, había priorizado mis propias luchas, pensando que él las ocultaba, que su peso no la afectaba. Había deambulado por los recovecos de mi propio ego, dejando que el tiempo corriera en silencio mientras ella solo necesitaba una conexión. El silencio del otro lado se hacía palpable. Estaba guardando rencor. La había decepcionado. No podía permitir que ese temor definiera el momento. Durante años había trabajado incansablemente en busca de logros que en mi mente reflejaban éxito, pero en el fondo eran solo espejismos. Ahora tenía que buscar exitosamente cuando se trataba de ser padre. Me entregué tanto a la competencia, a ganar, a demostrar que puedo. Continué, luchando por mantener la calma en mi voz. Pero lo que realmente debería haber demostrado era que estoy aquí para ti. Era un reconocimiento doloroso, un espejo que devolvía una imagen que nunca había querido ver. Pero era mi turno de ser honesto. Pude escuchar su respiración.
Era un eco del dolor que habíamos compartido. Valeria no solo había perdido a un padre presente, había perdido a alguien que podía haberla inspirado más allá de los trofeos. Ese instante, como un engranaje que necesita sincronización, me llevó a confrontar lo que realmente significaba esforzarme. Si solo había conseguido esos trofeos, sin ella para compartirlos, entonces era tiempo de redefinir mi éxito. Papá, solo quería saber de ti, dijo finalmente. La fragilidad de su voz envolvía la conversación con una calidez que me llenó de determinación. No podía dejar que algunas palabras, que en un instante podían parecer críticas, se convirtieran en una manera de distanciarla aún más. Este era el momento de actuar, de cambiar el rumbo. En mi mente se urdían planes, alternativas sobre cómo cruzar ese vacío. La idea del llavero, el símbolo de una conexión entre engranajes, tomó una nueva forma. Tenía que invitarla a mi mundo y, lo más importante, a escucharla. ¿Te gustaría salir a tomar un café este fin de semana?, propuse, sintiendo que cada palabra emergía del deseo de reconstruir y reforzar. No sé, papá, titubeo desde la otra línea. Siento que has estado muy ocupado. Había una inocente franqueza en su voz que solo reforzaba mi resolución. Este era el eco de una verdad que había eludido durante demasiado tiempo. Había olvidado cómo escuchar a mi propia hija, había perdido la habilidad de esforzarme en nuestra relación. Lo sé, y es por eso que estoy hablando contigo. No quiero seguir haciendo eso. Vamos a encontrar formas de retomar el tiempo juntos, respondí, recibiendo su silencio como un rayo de luz. La conversación había comenzado a eliminar la niebla que había distorsionado nuestra relación. Mientras una chispa de entusiasmo empezaba a abrirse camino, sentí que ese impulso por actuar también debía traducirse en acciones concretas. Mi mente comenzó a trazar un camino a seguir. Podía llevarla a un taller de creación, mostrarle cómo el diseño era un arte, tal como sus ideas y sueños. Podía enseñarle que cada pieza, cada intento, podría ser parte de algo más grande. Pero no solo eso, también tendría que prepararme para escuchar sus propias pasiones, sus deseos, y eso me llevaría a un viaje de redescubrimiento, tanto para ella como para mí. Con la conversación aún fluyendo, su próximo comentario cambió de nuevo el rumbo de la conversación. ¿Podremos arreglar esto, papá? Esa pregunta resonó en un rincón profundo de mi ser, evocando el dilema entre un pasado lleno de errores y un futuro incierto pero prometedor. Reconocí que era mi responsabilidad estar allí, para mostrarle que en este viaje ambos aprenderíamos a reparar no solo el tiempo perdido, sino también nuestras almas. Mientras las palabras formaban un nuevo proyecto en mi mente, el eco de su pregunta me dejó en suspenso. La respuesta que estaba a punto de darme me quedaba cada vez más claro. Tener el valor para enfrentar el futuro incidiría no solo en nuestra relación, sino también en mi propia evolución como ser humano. Y en ese momento, comprendí que el encuentro con mi hija era solo el inicio de una nueva aventura, una donde el amor y el crecimiento personal se entrelazaban, y quizás la búsqueda de ser un mejor padre podría también llevarme a descubrir la mejor versión de mí mismo. Pero solo el tiempo y nuestra próxima conversación decidirían cuán lejos podríamos llegar juntos. El camino se había trazado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El fin de semana llegó, y con él un torbellino de emociones que no podía controlar. Las horas antes del café con Valeria se deslizaron entre la expectativa y el nerviosismo. Mientras me miraba al espejo, intentando calmar mis pensamientos, una pregunta surgió con más fuerza. ¿Realmente podría ser el padre que ella necesitaba? Cada vez que recordaba la conversación, sentía que pudiera haber la posibilidad de acercarnos, de construir ese puente que había estado descuidado. Con la agenda atiborrada de citas laborales y compromisos que solía considerar prioritarios, decidí cancelar todo para poder dedicarme plenamente a este momento crucial. La relación con Valeria debía ser mi prioridad, no una extensión optativa de mi día a día. Quería prepararme, salir de mi zona de confort, y no escatimar en intentos por mostrarle mi interés genuino y mi disposición a estar presente. Al llegar a la cafetería, un aroma a café tostado llenó el aire,
contrastando con la incertidumbre en mi estómago. La vi sentada en una mesa en la esquina, mirando su teléfono. Su expresión era una mezcla de duda y curiosidad. Al acercarme, noté cómo la ansiedad se transformaba en una especie de energía nerviosa que iba creciendo en ambos. «Hola, Valeria», dije, intentando usar una voz cálida y cercana. Ella levantó la vista, y por un instante el tiempo se detuvo. Fue un momento agridulce, una batalla de emociones que iluminaban sus ojos. «Hola, papá», respondió, y podía escuchar el eco de su aliento entrecortado. El silencio que siguió a mis palabras casi era ensordecedor, pero no lo permití que nos paralizara. Aterrizando en la realidad, comencé a hablar, compartiendo mis sentimientos más profundos, disculpándome por las veces que la había fallado, y prometiendo que esta vez sería diferente. No quería que esas palabras se sintieran vacías. Necesitaba que supiera que estaba aquí para aprender, para escucharla. «Mira», comencé, recordando una de mis pasiones. «Desde hace años he estado trabajando en un proyecto sobre el diseño de juguetes que no solo sean funcionales, sino que también estimulen la imaginación». Ella me miró atenta. Ver esa chispa de interés en su rostro era como abrir un camino que anteriormente había estado cubierto por maleza. «Me encantaría que lo anotaras conmigo, que me contaras tus ideas. Podemos crearlos juntos. Quiero saber qué sueñas hacer». Las palabras fluyeron de mi boca y al mismo tiempo sentía la presión en mi pecho reducirse lentamente. Valeria asintió y podía ver cómo se iluminaban sus ojos, una promesa de conexión y complicidad. Pero a medida que la conversación avanzaba, la inseguridad se hizo presente. Pondría en práctica lo que había prometido. Realmente podría escuchar. Al final de la charla, había una pregunta que inevitablemente surgió. «Papá, ¿qué haremos si se presenta algún desafío? Porque he sentido que aunque a veces hablas, la acción nunca llega». Sus palabras fueron como una puñalada, un recordatorio agudo de cuántas veces había fallado en el pasado. La severidad de su cuestionamiento me llevó a reflexionar sobre mi propio miedo a enfrentar lo desconocido. «Si algo se complica, aprenderemos juntos a resolverlo», le respondí, con el corazón en un puño. La verdad es que nunca había enfrentado un reto tan personal. Mi desafío era enfrentar mis propios miedos y demostrar mi compromiso. Cada vez que Valeria me miraba, veía la pregunta sin formularse. ¿Podía ser el padre que prometiste ser? Y mientras ese hilo de conversaciones florecía, hice un pacto silencioso conmigo mismo. Este camino debía continuar, incluso cuando la emoción se desvaneciera. Y el verdadero desafío sería trabajar en nuestro vínculo todos los días, sin rendirse. La necesidad de construir un marco sólido para nuestra relación se volvió ineludible. El café se convirtió en una puerta a un futuro que ambos deseábamos explorar. Quedamos en encontrarnos nuevamente la próxima semana, una promesa que, aunque efímera, comenzaba a transformar el aire pesado entre nosotros en una conexión renovada. Al despedirme de Valeria, se sintió como si un peso hubiera sido levantado, pero también sentía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Con cada paso hacia su coche, la pregunta quedó resonando en mi mente. ¿Lo lograré esta vez? La incertidumbre se convirtió en un desafío, y leer su reacción sería crucial. Si quería vivir esa aventura, debía estar preparado para enfrentar no solo su deseo de reparación, sino también mis propios fracasos e inseguridades. Y así, mientras me alejaba, una única idea surgió. La transformación de nuestra relación podría depender de las acciones que estuvieran por venir. Pero tendría el coraje para mantener la promesa de actuar en función de lo que nuestras almas necesitaban. Con cada latido de mi corazón, la respuesta a esa pregunta me llevó a la incógnita que esperaba abordar en nuestra próxima cita. La semana siguiente llegó cargada de inquietud y expectativa. A medida que los días pasaban, cada minuto se convertía en un ladrillo en la construcción de la nueva relación con Valeria. En las horas solitarias de la noche, mientras trataba de centrarme en el trabajo, una voz interna me cuestionaba. ¿Era realmente capaz de innovar en mi papel de padre? Esa preocupación caló hondo. La combinación de incertidumbre y anhelo se tornó en un impulso decidido. Entendí que debía prepararme. Las primeras jornadas tras el encuentro se sucedieron entre la inspiración y el miedo. Deseaba demostrarle a Valeria que no estaba simplemente hablando por hablar, que realmente quería construir un espacio donde sus ideas florecieran. Para hacerlo, tomé la decisión consciente de hervir mis dudas en acción.
Comencé a diseñar un prototipo de juguete, incorporando todos los detalles que había aprendido acerca de estimular la creatividad en los niños. La idea era que ella participara en el proceso, desde la concepción hasta la materialización. El día que volvimos a vernos, me sentía un poco más seguro. La atención a los detalles y mi compromiso por crear algo juntos me dieron un propósito. La simulación de ese primer encuentro se dio, esta vez no en una cafetería, sino en un pequeño taller improvisado que armé en mi casa. ¿Qué te parece mi espacio para la creatividad?, le pregunté al abrir la puerta, mostrando una mesa cubierta con papeles, colores y varias herramientas. Sus ojos chispearon con asombro y curiosidad. «Es increíble, no sabía que tenías un lugar así», respondió, ya sumergida en el ambiente. Mientras comenzábamos a trabajar, la conversación fluyó con naturalidad. Discutíamos sobre formas, colores, funciones y juguetes que nunca había imaginado. Sentía como las barreras entre nosotros se desmoronaban, pero a la vez me acechaba un temor latente. Sería suficiente para cimentar un vínculo real. En medio de la lluvia de ideas, Valeria, tras un breve silencio reflexivo, pronunció una frase que azotó mis inseguridades. «A veces pienso que no tienes ni idea de cómo ser un buen padre». Esa afirmación me golpeó. Era un recordatorio de que los cambios que estaba intentando implementar debían ir más allá de lo físico, que el verdadero desafío era construir confianza. «No sé si lo soy», admití, sintiendo como si cada palabra fuera un paso más hacia la vulnerabilidad. «Pero estoy dispuesto a aprender. Solo me gustaría que me guiaras, que me digas qué necesitas». «Es que no es fácil, papá. A veces, cuando no estás, me siento sola, mirando hacia abajo». Había una carga emocional en su voz que me hizo querer sostener su mano, ofrecerle el apoyo que tanto deseaba. Sin embargo, debí respetar su espacio. Tomé una respiración profunda y traté de quitar la tensión del ambiente. «Podemos hacer esto juntos. Cada paso que demos será hacia adelante». Mientras trabajábamos, el tiempo parecía volar, pero las preguntas no se desvanecían. El prototipo comenzaba a cobrar vida, aún con la sombra del escepticismo. Lo que realmente necesitaba era fortalecer nuestra conexión emocional, y eso requería más que un proyecto compartido. Cada risa, cada idea, era un hilo que comenzaba a entrelazarse, pero mis compromisos previos seguían pesando en mis hombros. A medida que la tarde llegaba a su fin, sentí que el reto real apenas comenzaba. La inseguridad seguía apremiando, revelando que la transformación no solo dependía de los juguetes, sino del compromiso constante. Finalmente, cuando Valeria se despidió, dejé escapar un suspiro. Ella se marchó con una sonrisa, pero en mí quedaba la presión de mantener la promesa de ser parte activa de su vida. Sabía que debía abordar mis propias inseguridades para poder ser el padre que siempre había deseado ser. Esa noche me encontré sentado en la mesa de trabajo, mirando el prototipo inacabado. La conexión con Valeria era una luz esperanzadora, pero las dudas seguían presentes. ¿Sería capaz de seguir con este compromiso? Sin embargo, un mensaje en mi teléfono rompió la tranquilidad del momento. Una llamada perdida de Valeria. La incertidumbre regresó a mi mente. ¿Significaba eso que necesitaba algo más de mí? ¿Qué nuevas revelaciones esperaban a la vuelta de la esquina? Las primeras luces del día empezaron a colarse por la ventana, iluminando el taller desordenado. Sobre la mesa, el prototipo estaba prácticamente listo, pero la preocupación por las palabras de Valeria seguía resonando en mi mente. La llamada perdida de la noche anterior persistía, como un eco implacable que me instaba a actuar. ¿Qué se ocultaba tras ese gesto? El café burbujeaba en la prensa francesa mientras decidía centrarme en el trabajo antes de buscar a mi hija. Sabía que en el fondo, la ansiedad de no ser el padre que ella necesitaba me empujaba a buscar respuestas en cada esquina. Con cada trazo sobre el papel, comenzaba a reflexionar sobre cómo el ingenio y la creatividad aplicados en este juguete podían ser solo un espejo de mis esfuerzos por ser un mejor padre. Las horas avanzaron y al revisar un boceto me di cuenta de que utilizaba colores que Valeria prefería, las formas que le gustaban. Estaba utilizando mi propio proceso creativo para acercarme a su mundo. Eso fue un momento revelador. Empecé a entender que el desarrollo personal no solo era cuestión de mi propia percepción, sino de la interpretación de las necesidades de Valeria, una sutil pero potente conexión en la que ambos tenían algo que aportar. Finalmente no pude esperar más y decidí llamarla. Busqué el número en mi teléfono, pero la primera llamada no fue respondida. Un nudo se formó en mi estómago. Volví a intentarlo.
esta vez contesta. Hola, papá. Su voz sonó dulce, pero había una ligera timidez que no había detectado antes. ¿Pasó algo? Recibí tu llamada perdida y quería saber si te sientes bien. He estado pensando en ti y en nuestro proyecto, respondí, sintiendo que ese comienzo suave podría abrir una puerta a una conversación más profunda. Sí, estoy bien, es solo que no estoy segura si realmente quiero seguir con esto, dijo, su voz temblorosa. Esa inseguridad me golpeó como una ola. Sabía que, a través de su incertidumbre, se atisbaba una lucha interna. ¿Por qué no? Me has mostrado tanto, y creo que lo que estamos creando es especial, aseguré, esperando que mi convicción la animara. Es que, cuando te vas, me siento sola. No sé cómo explicarlo. A veces desearía que estuvieras aquí más, pero entiendo que estás ocupado, respondió. La sinceridad de su voz era desoladora, como un verso no escrito en nuestro intento de construir algo nuevo juntos. Aquel instante me llevó a cuestionar mis prioridades. En una búsqueda por ser un mejor padre, había descuidado lo esencial, estar presente, abandonar el cúmulo de preocupaciones para simplemente escuchar. Puedes contar conmigo, Valeria. Estoy aquí, presente, y me comprometo a pasar más tiempo contigo, sin distracciones. Quiero que lo que estamos creando sea solo el comienzo, le dije, sintiendo cómo se abría un nuevo canal de comunicación entre nosotros. Después de algunos momentos, noté que su tono se suavizaba. Está bien, quizás podamos terminar el juguete juntos este fin de semana. Me encanta lo que ya hiciste, sugirió, con una chispa de entusiasmo, y ahí comprendí que mis acciones a lo largo de la semana estaban empezando a dar fruto. Colgar el teléfono marcó un cambio significativo. En ese instante me sentí no solo como su padre, sino como alguien que puede realmente compartir, aprender y crecer a su lado. Pero al mismo tiempo, una pregunta flotaba en el aire. ¿Sería capaz de mantener esta presencia constante y las promesas que ahora apuntaban hacia un futuro más brillante? Mientras guardaba el teléfono, me encontré reflexionando sobre los nuevos retos que enfrentaría en esta travesía compartida. ¿Qué significaría para mí este compromiso renovado? La impresora de ideas en mi mente comenzó a funcionar a toda velocidad, y decidí que debía intercalar las enseñanzas del pasado con una apertura hacia lo desconocido. Un sonido de notificación me sacó del pensamiento. Era un mensaje de Valeria. ¿Te gustaría que ambos hicieran un proyecto extra? Estoy pensando en algo más grande. Sin poder contener la inquietud, entendí que lo que ella proponía llevaba consigo la promesa de un desafío aún mayor, uno que podría definir no solo nuestra relación, sino también mi propio crecimiento personal. Así, con cada paso, se insinuaba una nueva aventura. El momento de actuar estaba a la vuelta de la esquina, y sabía que debía estar preparado. Pero, sinceramente, ¿qué implicaría realmente aceptar ese reto sin caer en la vieja trampa del autosabotaje? La incertidumbre regresaba, y con ella la necesidad de enfrentar el futuro con determinación renovada. La semana avanzó, y el fin de semana prometía ser crucial. Con cada día, el compromiso hacia Valeria se cristalizaba en mi mente. Algo más que un simple propósito. Se trataba de construir un puente entre su mundo infantil y el mío como adulto, una realidad en la que ambos pudiéramos habitar sin la carga de ausencias ni distracciones. La luz del sábado se filtraba en el taller, llenando de energía cada rincón. Cuando llegó Valeria, la emoción en su rostro era palpable. ¿Qué te parece si empezamos a diseñar un juguete que volara?, sugirió, su voz rebosante de entusiasmo. Esa propuesta era un juego perfecto para explorar lo que significaba vivir el momento y dejarse llevar por la imaginación. Comenzamos a idear un planeador, un híbrido entre un juguete de sobremesa y algo que realmente pudiese elevarse del suelo. Mientras hablábamos y reíamos, sentí cómo las preocupaciones de la semana se desvanecían. No eran solo ideas. Cada trazo en el papel, cada material que escogíamos, era un paso hacia una relación más sólida. Sin embargo, la voz interior que me instaba a no perder la perspectiva de mis responsabilidades profesionales seguía latente, ansiosa por interrumpir esta burbuja de creatividad. «Papá, ¿por qué no lo haces tú solo?», preguntó, rompiendo abruptamente mi ensueño. La pregunta erizó la piel de mis brazos. En su timidez podía asomarse un eco de mi propia lucha interna. Había momentos en los que deseaba hacer todo solo,
pero el desafío estaba en crear juntos, en construir una confianza mutua que nos fortaleciera como equipo. No quiero hacerlo solo, Valeria. Este juguete es de los dos, respondí, sintiendo cómo cada palabra resonaba con la intención de cultivar no solo un proyecto, sino nuestra relación. Su mirado perspicaz me decía que aún tenía dudas, lo que encendió una chispa de determinación en mí. Debía demostrarle que podía ser un padre presente sin ceder a la urgencia de mis propias metas laborales. A medida que la tarde se deslizaba, el prototipo del planeador cobraba vida en nuestras manos. Cortamos, pegamos y pintamos, y en medio de risas y anécdotas, compartimos sueños sobre cómo sería volar juntos. En ese momento, tomé una decisión. Quería incluir a Valeria en mi mundo profesional, mostrarle los verdaderos desafíos que enfrentaba. Pero, ¿estaba preparada para eso? Descubrí que quizás había un nivel más profundo en el que podía compartir mis miedos e inseguridades con ella. Era el momento de enfrentarse a un conflicto que había estado surgiendo en mi mente de manera sutil, el dilema de ser un padre que lucha con sus propios fantasmas y al mismo tiempo modelar una figura que valora la vulnerabilidad. Mostrarle que está bien no tener todas las respuestas podría ser el camino hacia una conexión más fuerte. Con esa revelación decidí hablarle. «Sabes, Valeria, a veces me siento abrumado, como si luchara por cumplir con todo a la vez. Lo del trabajo y ser tu padre es un equilibrio complicado», le confesé, observando cómo sus ojos se agrandaban ante mis palabras. Su silencio me hizo cuestionar si había cometido un error al abrirme de esta manera. Sin embargo, con una madurez inesperada respondió: «A veces también me siento así, como si estuviese bajo presión en la escuela y no supiera cómo explicarte, pero me alegra que esto lo hagamos juntos». Esa respuesta selló un nuevo vínculo entre nosotros, un entendimiento compartido que pensaba se crearía solo con juegos y risas. A partir de ese instante, el juguete se convirtió en un símbolo de nuestra nueva comunicación, una forma de catalizar nuestros sentimientos más profundos hacia un lenguaje tangible. Cuando la noche descendió, un mensaje emergió en mi teléfono de un colega. «Contento de saber que finalmente estarás disponible para discutir el nuevo proyecto». En un instante, la realidad de mis obligaciones profesionales se deslizó inesperadamente en nuestra atmósfera especial. Mientras luchaba por encontrar un equilibrio entre mi deber laboral y el nuevo compromiso con Valeria, la pregunta retumbó en mi mente. ¿Estaba realmente listo para enfrentar la presión del trabajo sin arrastrar a mi hija en el camino? La tensión aumentaba, y con ello, la prueba de mis valores estaba a la vista. Los recuerdos de viejas traiciones y decisiones mal tomadas en busca de logros profesionales comenzaron a asomarse, y sabía que debía tomar una decisión. El reto de amasar mi vida profesional con la paternidad se aproximaba, y el momento de actuar decisivamente no podía ser ignorado. ¿Aceptaría el compromiso del proyecto sin ceder ante la tentación de ponerlo por delante de mi relación con Valeria? La nueva aventura apenas comenzaba, y el titubeo ante la encrucijada se asentaba en mi pecho como un desafío crucial por resolver. El día siguiente despertó con un aire de incertidumbre, reflejando mis pensamientos en el remolino caótico de ideas y decisiones. A medida que el sol se asomaba, la luz crujía suavemente en el taller, pero dentro de mí había una tormenta. La dualidad de mis responsabilidades era palpable. Con cada tarea que debía atender, acudían a mi mente las risas y la complicidad de Valeria, como si me llamaran a regresar a un espacio de autenticidad que había casi olvidado. Seguí adelante, decidiendo que el primer paso hacia el equilibrio sería organizar mi tiempo. Tenía que aprender a compartimentar mis obligaciones. Era esencial demostrarle a Valeria que era posible ser un padre presente sin descuidar mi compromiso profesional. Así, tomé lápiz y papel, delineando un horario que integrara tanto nuestro tiempo juntos como mis reuniones laborales. En teoría lucía admirable, en la práctica las dudas se cernían sobre mí. Recibí la llamada de mi colega esa tarde. «Necesitamos que estés al 100% para la presentación del proyecto la próxima semana», insistió su voz, desbordante de urgencia. Pude sentir cómo mi mundo se estrechaba alrededor de esa conversación. La responsabilidad pesó como un yugo en mis hombros. Podría invitar a Valeria a conocer mi mundo, ese que parecía tan distante de nuestras risas recientes.
decidí que debía involucrarla en mi proceso creativo, en el mismo proyecto que me estaba alejando de ella. Con cada pensamiento, una idea nacía. Compartir mis desafíos laborales y hacerla partícipe del desarrollo me brindaría un sentido de unidad y propósito. Mañana Valeria vendrá conmigo a la oficina, murmuré para mí mismo, casi como una promesa. La noche se presentó como un manto de introspección. Revisé mis notas y pensamientos, sopesando más que las tareas requeridas. Era un momento de confrontación, y sabía que debía estar preparado para cualquier reacción de mi hija. ¿Le gustaría? ¿Entendería la magnitud de lo que hacían en aquel espacio? La vulnerabilidad que había comenzado a construir se ponía a prueba. En ese instante, me di cuenta de que estaba temiendo no solo por la reacción de Valeria, sino por cómo sería vista esa parte de mí. El día llegó. Valeria, emocionada, observaba con ojos curiosos las instalaciones de la oficina. Sin embargo, cada risa que compartía con su padre ocultaba un sutil trasfondo de miedo. ¿Cómo equilibraría la carga del mundo laboral con la alegría de ser su padre? Cuando entramos a la sala de reuniones, los rostros de mis colegas se llenaron de sorpresa. Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras Valeria se asomaba entre las mesas, explorando un espacio nuevo. Hice la introducción. Esta es mi hija, Valeria. Hoy será nuestra pequeña ayudante. La atmósfera se tornó cálida y entre las miradas comprensivas sentí que la conexión se estaba reafirmando. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la reunión, enfrenté momentos de incomodidad. Las conversaciones giraban en torno a números, estrategias y plazos, un lenguaje técnico que Valeria no podía comprender. Su mirada de expectativa pronto se transformó en confusión. El entusiasmo se tambaleaba ante la complejidad del mundo de los adultos. Reconocí su frustración en un acto simple, un apretón de su mano, como si intentara hacerle ver que todo lo que sucedía allí importaba. Mientras la presentación avanzaba, volví a darme cuenta de algo esencial. Era fundamental integrar a Valeria en el proceso, no solo en la presentación. La conversación tenía que ir más allá de las palabras complicadas y los gráficos, debía crear un espacio donde ambos pudiéramos compartir nuestros pensamientos. Al final del día, Valeria se alejó un poco pensativa. «Papá, me gusta el planeador, pero no entendí muchas cosas hoy», confesó. Su sinceridad blandiendo la fragilidad de su mundo infantil ante mis ambiciones laborales. El deseo de mostrarle tanto a ella como a mí mismo a dónde pertenecía no dejaba de ser un desafío. Regresamos a casa con una atmósfera de carga compartida. Había que sembrar un terreno fértil para que nuestra relación floreciese, pero también debía haber claridad en los límites de cada mundo. Esa mezcla de paternidad y trabajo necesitaría ajustes y una comunicación más fluida. La noche caía cuando decidí escribir un mensaje a mi colega, confirmando mi participación activa en el proyecto. Pero esa decisión se ahogó en un mar de preguntas. ¿Podría involucrar a Valeria sin que se sintiera perdida? ¿Cómo haría para que todos mis esfuerzos sirviesen para construir ese puente entre nuestros mundos? Al día siguiente, mientras nuestro planeador se secaba, un nuevo mensaje en mi teléfono resonó. Cita importante. Deberías estar preparado para una presentación aún más estratégica. Hay cambios en el equipo. Esa noticia me golpeó como un rayo. Pronto entrando en un nuevo desafío. ¿Pero qué haría con Valeria? La encrucijada se intensificaba, y estaba claro que, en esta danza entre trabajo y familia, la línea se volvía cada vez más difusa. La presión ascendía, y solo había una salida viable: abrazar el compromiso de ser un padre verdaderamente presente en todas las facetas de mi vida. El día llegó, un amanecer en el que las nubes de incertidumbre parecían despejarse y dar paso a una nueva claridad. Había decidido que el equilibrio entre mis responsabilidades laborales y el compromiso de ser un padre presente no solo era una meta, sino un verdadero camino que debía recorrer con convicción. Desde la última vez que estuve con Valeria, había aprendido que cada pequeño paso en la reconstrucción de nuestra relación contaba, y que era imperativo mostrarle mi disposición real. Mientras el sol iluminaba el taller, me senté con un bloc de notas, escribiendo lo que quería comunicarle a Valeria. No se trataba solo de la mecánica de un juguete, sino de la voluntad de estar presente, de demostrarle a través de acciones y compromisos que podía ser su apoyo constante. Esa mañana, decidí que la invitaría a trabajar en un nuevo proyecto juntos, un prototipo que fusionaría nuestras ideas, pero sobre todo,
que nos permitiría solidificar ese lazo que tanto anhelábamos reconstruir. Valeria, dije con un tono seguro cuando la vi entrar, quiero que pongamos nuestras ideas en conjunto. No solo más juguetes, sino algo que realmente represente lo que somos. Te prometo que esta vez estaré aquí, presente, sin distracciones. Ella me miró con esa mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿De verdad, papá? ¿Te comprometes a no irte de la oficina? Totalmente, respondí, sintiendo una oleada de responsabilidad. Quiero que sientas que no solo soy tu padre, sino también tu socio en este viaje. Hagamos algo que refleje nuestras luchas y nuestros triunfos juntos. Valeria sonrió, y esa chispa de alegría en sus ojos fue suficiente para motivarme a seguir adelante. Nos embarcamos en la creación de un nuevo juguete que representara no solo la diversión, sino nuestras conversaciones, nuestras inseguridades, y sobre todo, el compromiso de estar juntos. Cada parte que ensamblábamos era una lección, cada diseño era un paso hacia la inclusión de sus ideas en el proceso, y pronto descubrí que la colaboración no era solo un acto, sino un ritual que elevaba nuestra conexión. Conforme las semanas pasaron, nuestro nuevo proyecto tomó forma. Más que crear un juguete, comenzamos a construir un puente basado en la confianza. Los diálogos se volvieron fluidos, Valeria comenzó a compartir sus propias experiencias, y yo aprendí a escuchar de manera activa, a entender sus inquietudes. Tenía un propósito renovado, además de ser un padre, deseaba ser un inspirador, alguien que validara sus aspiraciones. El día de la presentación del nuevo juguete nos acercaba, y al mismo tiempo, despertaba los viejos miedos. Recordaba las viejas dinámicas con mis colegas que en el pasado me hacían sentir ansioso. Pero ahora, un cambio estaba en marcha. Sentí que el apoyo de mi hija me daba la valentía necesaria para enfrentar esa sala de reuniones. Cuando llegó el momento, Valeria se mantuvo a mi lado, radiante y orgullosa de haber sido parte de cada decisión. La presentación fue para mí un momento trascendental. Mientras exponía el juguete que habíamos creado juntos, cada palabra y cada imagen eran un reflejo de nuestras luchas compartidas. Aunque el camino hacia la aceptación no había sido lineal, el impacto de nuestra colaboración resonó en la sala. Recibí aplausos, pero lo que resonaba más fuerte era el sentido de orgullo que veía en los ojos de Valeria. Habíamos dado un paso monumental, no solo hacia un reconocimiento profesional, sino hacia el fortalecimiento de nuestra relación. El mayor logro no se encontraba en el resultado de la presentación, ni siquiera en la aprobación de mis colegas. En ese instante, saboreé la victoria de tener a Valeria a mi lado, sabiendo que habíamos enfrentado el reto juntos, como una familia. Con el tiempo, creamos momentos que se calaron hondo en mi corazón, pues cada actividad compartida se convirtió en un refugio para ambos. Finalmente, dejé atrás esa sensación de mediocridad. Había conquistado mis miedos y también me había demostrado que podía ser tanto un padre presente como un profesional competente. Las semanas se transformaron en meses y la confianza mutua se fue solidificando. Valeria y yo establecimos una rutina de trabajo compartido que no solo impulsó nuestra conexión, sino que también nos permitió crecer por separado en nuestros respectivos caminos, siempre con una base común. Así, la historia de las 47 llamadas perdidas se convirtió en un eco distante, una parte de mi pasado que había estado marcada por inseguridades. Ahora, al mirar hacia el futuro, veía a una joven que se levantaba con valentía y a un padre que había aprendido que el amor y el compromiso son los engranajes que sostienen cualquier relación. Con un corazón renovado y un propósito firme, ambos estaban listos para seguir creando no solo juguetes, sino un legado de conexión, apoyo y amor incondicional. Ahora, a ti que estás del otro lado, este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de historias de superación personal. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiración con al menos 5 amigos que también necesitan un empujón hacia el cambio. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre cómo pueden enfrentar sus propios desafíos. Este canal está lleno de relatos transformadores que no te querrás perder.